El siguiente problema es un ejemplo de cómo resolver un circuito por el método de mallas. En este problema se nos da una fuente de alimentación de 9 voltios y tenemos 4 resistencias que representan bombillas. Entonces se nos pide que determinemos la corriente en cada bombilla. Para ello, comenzaremos definiendo las corrientes de malla para el circuito dado. Como hemos dicho, las corrientes de malla irán a favor de las manecillas del reloj. En este caso, tendremos 3 corrientes de mallas, I1, I2 e I3. Para comenzar, haremos la trayectoria cerrada sobre la malla 1. En este caso, partiremos del punto de color amarillo y haremos uso de la ley de voltajes de Kirchhoff. Como vemos, la caída de potencial va de menos a más, por lo tanto esto es un incremento de voltaje. En el caso de la corriente que circula por la resistencia 1 y 2, vemos que estas son caídas de potencial, por lo tanto tendrán signo negativo en nuestra ecuación. En el caso de la resistencia 2, la corriente 2 nos dará una caída de potencial positiva al ir en dirección opuesta a la trayectoria que estamos calculando nuestra ley de voltajes de Kirchhoff. Por lo tanto, tendremos esta primera ecuación. Si ordenamos nuestra ecuación, podemos llegar a esta primera expresión y la nombraremos como ecuación número 1. Ahora trabajaremos en la malla 2 y partiremos del punto ahora de color amarillo en la malla número 2. En este caso tendremos entonces una corriente I2 que circulará por la resistencia R2 y una corriente I2 que circulará por la resistencia número 3. En el caso de la corriente I1, ahora irá en dirección opuesta a la corriente 2, por lo tanto esta caída de potencial tendrá un valor positivo. Lo mismo sucede con la corriente I3, que afecta la resistencia número 3, pues irá en dirección opuesta a la corriente I2, por lo tanto será con valor positivo. Nótese que aquí no tenemos ninguna fuente de voltaje, entonces al igualar esta ecuación tendremos 0. De nuevo, si ordenamos nuestra ecuación, tendremos la expresión que indicaremos como nuestra ecuación número 2. Ahora utilizaremos la última malla y haremos una trayectoria sobre la misma para plantear un sistema de ecuaciones. En este caso, la corriente I3 pasará por la resistencia número 3 y por la resistencia número 4 y serán caídas de potencial de esta manera. La corriente 2 irá en dirección opuesta a la corriente 3 en la resistencia número 3 de la siguiente manera y tendremos esta ecuación. Nuestra última ecuación ya ordenada será de la forma que se muestra a continuación. Nuestro sistema de ecuaciones de una forma ordenada se ve de esta manera. De esta manera ya podemos proceder a escribir nuestro sistema de ecuaciones con la matriz de resistencias, el vector de corriente y el vector de voltaje. Ahora, la matriz R necesitamos encontrar su valor de matriz inversa. Entonces, para esto es necesario que ustedes utilicen un programa de cómputo o con su calculadora calculen R inversa y con R inversa la multipliquen con V para encontrar el vector I. El vector I vendrá dado entonces al resolver esta ecuación
con la corriente I1 igual a 1.5 amperios, la corriente 2 de 1 amperio y la corriente 3 de 0.5 amperios. Como se nos solicita que encontremos la corriente en cada bombilla, procederemos a ver cuál es cada una de estas. Podemos ver que en el caso de la corriente que circula por la resistencia número 1, la corriente que circulará por lo mismo es la corriente I1, entonces tendremos que es la corriente de 1.5 amperios. La corriente que circula por la resistencia número 2 es la diferencia de corriente entre la corriente 1 y la corriente número 2, que en este caso vendrá dada como 1.50 amperios menos 1 amperio, por lo tanto circulará una corriente de 0.50 amperios. La corriente que circula por la resistencia número 3 vendrá dada por la corriente de malla 2 menos la corriente de malla 3. Por lo tanto tendremos que es de 1 amperio menos 0.50 amperios. Por lo tanto será de 0.50 amperios. Y finalmente la corriente por la resistencia número 4 será la corriente de malla número 3, que vendrá en este caso como 0.50 amperios. Si alguna corriente de malla nos hubiera salido negativa, indicaría que la trayectoria a favor de las manecillas del reloj no es correcta y que la trayectoria hubiera ido en contra de las manecillas del reloj.